chicos, nuestro tema del día de hoy se tratará acerca de lo que es la entrevista. Te estarás preguntando qué es una entrevista, para qué sirve y dónde podemos localizar este tipo de entrevista. Pues la entrevista es un acto de comunicación oral, o sea, un diálogo entre dos o más personas, en el que se realizan preguntas. La entrevista se conforma a partir de un entrevistado y un entrevistador. El entrevistado es aquella persona a la que se le realiza una serie de preguntas y él responde. El entrevistador es el que realiza las preguntas. ¿Dónde podemos localizar una entrevista? Se puede localizar en televisión, periódico, revistas, incluso en nuestra vida diaria. Por ejemplo, el cuestionar acerca de nuestro deportista favorito, nuestro artista favorito, o temas acerca de la política mexicana, ya sea entrevistando a nuestro presidente de la República Mexicana. Para obtener esta información, vamos a realizar una entrevista en base a una planificación. Una planificación es planear cómo vamos a realizar esa entrevista en base a un conjunto de preguntas preparadas. O sea que para realizar una entrevista, tú ya tienes que saber qué es lo que le vas a preguntar a esa persona. Después, le hacemos esas preguntas para obtener información acerca de su vida diaria, acerca de un acontecimiento o suceso que haya pasado alrededor de su vida. Para tener un poquito más claro de lo que es la entrevista, les leeré este pequeño fragmento que dice que una entrevista es una conversación que se basa en una serie de preguntas dirigidas a una o varias personas que ofrecen sus respuestas para la audiencia. O sea que aquí será a partir de un diálogo, donde hay preguntas y hay respuestas. ¿Dónde podemos localizar o aplicar las entrevistas? Por ejemplo, una entrevista se puede localizar durante el periodo para conseguir un empleo. Por ejemplo, nosotros como adultos, para obtener un empleo pasamos por una entrevista donde nos realizan una serie de preguntas para saber si estamos realmente capacitados para ese puesto. También, como ya les había comentado, en televisión, estas entrevistas serán a partir de un reportaje, donde un reportero o reportera se encargará de realizar este tipo de actividad, ya sea en un reportaje noticiero o un reportaje social. Como les había comentado, la entrevista será a partir de un diálogo, o sea que si nosotros vamos a conocer a alguna persona, también podemos aplicar esta entrevista. A lo mejor aquí ya no es una entrevista formal. ¿Por qué? Porque no vas a planificar lo que le vas a preguntar. Si apenas estás conociendo a esa persona, aquí tú no vas a tener tus preguntas preparadas.
pero sí estás realizando una entrevista al preguntarle cómo se llama, de dónde es, a qué se dedica, cuál es su deporte favorito, su color favorito, etcétera, etcétera. Acerca de lo que tú quieras saber de esa persona, algo que te interese. ¿Para qué nos sirve realizar una entrevista? Pues como les había comentado, nos sirve para obtener información acerca de nuestro interés. Por ejemplo, para saber acerca de un suceso. Por ejemplo, el saber cómo nos fue durante el transcurso del día, qué pasó en cierto evento, en un hecho, por ejemplo, un accidente, un reportaje catastrófico. E igual para conocer más sobre una persona, como les había comentado, para conocer a un amigo o el saber más acerca de un familiar o de alguna persona que apenas estás conociendo. Es por eso que ahora es tu turno de realizar tu entrevista. Para esto, primero tendrás que leer el cuento de la entrevista, que se encuentra ya disponible en la plataforma. Después de que realices esta entrevista, que leas este cuento, tendrás una idea más clara de cómo se elabora la entrevista, para después dar paso a la siguiente actividad en nuestro libro de textos. De acuerdo a ello, para finalizar con el tema de la entrevista, tendrás que realizar una entrevista a algún familiar al que tú consideres más importante y que tengas la curiosidad de saber de esa persona. Tendrás que grabarte tú como entrevistador y a la persona a la que elegiste entrevistar. Después subirás a la plataforma Evidencias y mandarás un pequeño fragmento del video a la plataforma y la otra parte o la otra versión completa la mandarás a el grupo de WhatsApp. Bueno, chicos, por mi parte es todo acerca de lo que es la entrevista. Espero y esto les haya servido un poco para entender o tener un poquito más claro acerca de lo que es una entrevista. Bueno, chicos, gracias y nos vemos pronto.